Pues buenos días. Comenzamos esta sesión extraordinaria de aprobación del presupuesto municipal del año 2024 con el primer punto, que es el expediente 4.651, que cierre y liquidación del presupuesto 2023. Señor interventor. Bueno, pues este expediente es efectivamente la dación de cuenta del cierre y liquidación del presupuesto del ejercicio pasado de 2023. Y en la parte dispositiva, la propuesta de acuerdo lo que dice es dar cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que éste celebre, de acuerdo con lo establecido en el artículo 193.4 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales. Y segundo, ordenar la remisión de copia de dicha liquidación a los órganos competentes de la Delegación de Hacienda de la Comunidad Autónoma y en realidad también de los órganos competentes del Ministerio de Hacienda. Señor Barragán. ¿Yo Rivero? Sí. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, reconocer el gran trabajo del señor interventor, que ha hecho una variedad e inmensidad de informes que los que hemos tenido que leer, pues nos da la medida de la gran trabajo que ha realizado. Así que enhorabuena por el esfuerzo que ha hecho, señor interventor. Esta liquidación arroja un remanente de tesorería para gastos generales positivo y un resultado presupuestario también positivo. El informe de intervención sobre cumplimiento de estabilidad presupuestaria concluye informando que, aunque las reglas fiscales estuvieran suspendidas en el 2023, dice, concluyendo, la corporación local no cumple con el objetivo de estabilidad. No se evalúan las reglas de gasto, pero se informa que el incremento del gasto computable respecto a 2022 ha sido de un 6,58%, e informa también que la deuda viva es de 10.570.191,50 euros. En este caso, yo particularmente pensaba que el señor alcalde y el portavoz de Economía del equipo de gobierno eran unos alumnos aventajados de Montoro, pero aquí, con esta medida, pues nos estamos dando cuenta de que mi expectativa y mi consideración respecto a ese alumno pues no lo han cumplido en este caso concreto. No cumplen con el objetivo de estabilidad. Respecto del informe de intervención sobre la propia liquidación, el señor interventor recomienda, con que no es obligatorio, el remanente se debería de haber destinado a amortizar deuda. Subraya además que el gasto de personal es del 61,25% del total de gasto corriente. Destaca también un cambio de tendencia en la evolución de las operaciones corrientes, siendo los derechos reconocidos menores que las obligaciones reconocidas, es decir, que se ha gastado más que se ha recaudado. Se ha recaudado 19.611.000 euros y se ha gastado 20.885.000 euros. Eso es lo que dice el informe de la liquidación, ¿no? Hay que destacar también que la suma de intereses y otros gastos financieros son de más de $500.000 de euros, algo que nuestro grupo ya ha comentado negativamente varias veces al optar en su momento por un crédito con financiación de interés variable frente a uno que se nos ofreció también de tipo fijo. Se produce, también este informe se deduce que se ha producido un incremento del gasto de bienes y servicios en un 18%. Nos extraña un poco que el periodo medio de pago que cifra, señor interventor, en 24,60 días, sabiendo que el máximo es de 30 días, entendemos que debería de bajarse este periodo medio de pago. Nosotros vemos que en esta liquidación no se ha destinado el superávit de ejercicios anteriores a amortizar deuda, que creo que es una recomendación que hace el señor interventor y que no es negativa. Creemos que deberíamos de bajar en los gastos financieros. No se ha refinanciado la deuda tampoco, como se nos dijo en su momento, que se iba a refinanciar la deuda para bajar los gastos en intereses. Detectamos que se ha incrementado el gasto corriente en un 18% y en materia de inversiones, todo aquello que se trajo bien por modificaciones de crédito con remanente de tesorería positiva, pues resulta que en la liquidación vemos que no se ha gastado prácticamente nada. Por ejemplo, del 1.410.000 euros de asfaltado, nada.
de la adquisición de terrenos para el PMS, que será el Plan Municipal de Suelo, 203.000 euros, tampoco se ha hecho ninguna inversión. 20.000 euros en la liquidación, que para gastos en el cementerio tampoco se ha hecho nada. 100.000 euros a final del 2023 de reposición de parques y jardines, tampoco. Adquisición del local de 70.000 euros, tampoco. Reforma de edificios municipales, 236.000 euros en la liquidación que se nos ha dado, tampoco viene absolutamente ningún gasto en ampliación de gimnasio. En definitiva, este ayuntamiento ha realizado y está consolidando una serie de gastos corrientes, que se están convirtiendo en consolidados y con remanente de tesorería positivo fundamentalmente, pero que yo creo que nosotros creemos que esa no es la senda más oportuna. El hecho de que exista un incremento, por ejemplo, en la recaudación del ICIO o en la recaudación de la tasa de licencias urbanísticas, que son elementos coyunturales, pues en principio entendemos que no pueden, siendo ingresos coyunturales, no deberían de convertirse en gastos estructurales. Nosotros, desde Izquierda Unida y desde Izquierda Unida Verde Equo, nunca hemos estado de acuerdo con las reglas fiscales que se impuso en el año 2012 de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, porque asfixiaban la autonomía de los ayuntamientos, y así lo hemos manifestado muchas veces. Pero lo que nos extraña es que el propio Partido Popular, en su gestión económica, como ha demostrado, como se demuestra en el informe de la intervención, no cumpla esas propias normas que entendían en su momento que eran las más propicias para la economía de un ayuntamiento. Así que nosotros no vamos a valorar positivamente esta liquidación. Esperemos que se eche cuenta a las recomendaciones del señor interventor, se baje la deuda viva, porque hay posibilidades económicas ahora para bajarla, se bajen los tipos de interés y se aplique más capacidad de este ayuntamiento en materia de inversiones, porque lo que se invierte se queda en el municipio. El gasto corriente, aun siendo muy necesario, pues no puede financiarse con cuestiones, como ya he dicho, con ingresos coyunturales. Así que, nada, no creemos que esta sea la senda mejor para este ayuntamiento. Señora Muriel. Sí, buenos días. Según la documentación obrante en el expediente, el cierre y liquidación del presupuesto de 2023 arroja un salario bruto negativo de 1.900.000 euros y tras la realización de los ajustes necesarios, el resultado presupuestario es positivo por 1.283.000 euros. Pese a este resultado positivo, es necesario destacar determinados indicadores económicos que nos muestran la realidad de este cierre y liquidación. En primer lugar, como así se hace alusión en el informe del señor interventor, la balanza por operaciones corrientes, que arroja un resultado negativo rompiendo la tendencia de años anteriores. En concreto hablamos de menos 1.300.000 euros. En términos coloquiales, este indicador de la balanza por operaciones corrientes nos muestra la competitividad de una economía. Por tanto, no debemos fijarnos exclusivamente en el resultado presupuestario, sino también en este indicador que, aunque no estamos en una empresa privada, nos muestra que la salud económica de nuestros ayuntamientos en términos de competitividad es preocupante. Otra cuestión a tener en cuenta es el remanente de tesorería, que ofrece un resultado positivo por importe de 7.400.000 euros. Un remanente de tesorería que, aprovechando la suspensión de las reglas fiscales, se ha venido utilizando de manera distinta a lo previsto normativamente por el artículo 32 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria. Esto es, no se está utilizando para amortizar deuda pública. Sin embargo, como este grupo municipal ya ha indicado en alguna otra ocasión, y así lo informa el señor interventor en su informe, pese a la suspensión de las reglas fiscales, esto no es lo deseable, ya que afecta a la estabilidad presupuestaria del ayuntamiento. Lo deseable es que este superávit se destine a la reducción de deuda pública. Tan es así que, como se afirma en el informe del señor interventor de manera literal, el uso de estos remanentes, como se viene haciendo, puede generar inestabilidad presupuestaria. Este grupo municipal entiende que estos son los tres puntos a destacar. En primer lugar, un resultado del presupuesto
en bruto negativo y ajustado positivo, con una balanza por operaciones corrientes negativa y que rompe así la tendencia de años anteriores y que evidencia la falta de competitividad en términos económicos del ayuntamiento, así como un remanente de tesorería que no se viene aplicando conforme a las reglas fiscales porque así se permite normativamente, pero que no es, como así se señala, lo deseado. Señor Ponte. Sí, buenos días a todas y a todos. Nosotros coincidimos con gran parte del análisis que se ha hecho y por lo tanto no vamos a repetirnos en lo que ya se ha reiterado. Vamos a ser bastante más breves en nuestra exposición. Sí destacar que nos preocupa que se pueda haber reducido a la mitad prácticamente el ahorro neto, a la vez que se incrementan los gastos computables, lo que efectivamente habla de la competitividad del ayuntamiento y de la necesidad de tener que hacer frente a ella desde financiación externa. Nos preocupa el incumplimiento de la regla de estabilidad presupuestaria y nos preocupa el importante montante económico que se está invirtiendo en pago de intereses y amortización de la deuda, teniendo un remanente tan amplio. Y nos preocupa que de todas las modificaciones de crédito que se han realizado con cargo al remanente de tesorería del año pasado, no se haya ejecutado ninguna de estas actuaciones. Por lo tanto, también está poniendo de manifiesto esta liquidación de presupuesto la falta de ineficacia o la falta de eficacia que por parte del grupo de gobierno se está normalizando, no ejecutar las cosas que se presupuestan y que se aprueban que hay que ejecutar. Por lo tanto, al no ser un punto que se va a votar, pero sí manifestar nuestra preocupación por el balance que se cierra. Señor Pomara. Bueno, la verdad que es sorprendente las intervenciones del grupo de la oposición, en donde, dependiendo de cómo les interesa, utilizan los argumentos de una forma o de otra. Cuando aquí precisamente hemos escuchado, cuando se aprobaron los presupuestos del año que presentamos la liquidación, de por qué no incrementábamos los ingresos o por qué no reducir para ello gastar más. Bueno, pues eso es lo que se ha hecho en esta liquidación, que presenta pues unos resultados, a pesar de lo que ustedes han dicho, muy favorables, puesto que al final el resumen de todo es que el ejercicio 2023 termina con una liquidación de 1.283.000, casi 1.300.000 euros en positivo, y un remanente de tesorería que todavía es, o con la liquidación del 2023, de 7 millones, casi 400.000, 7.397.000. Eso es las cifras generales de la conclusión de la liquidación del año 2023. Efectivamente, cuando se realiza la liquidación, pues hay que tratar una serie de puntos. Puntos como son el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, el cálculo de la capacidad de financiación, la deuda financiera, el periodo medio de pago y el cumplimiento de la regla de gasto. Puntos que por circunstancias que todos conocemos, algunos de ellos están suspendidos por las consecuencias derivadas de los efectos de la última crisis que está sufriendo nuestra economía, no solamente al jaraque. Me refiero al conjunto de toda la economía española. Y es por eso por lo que se establecen herramientas para poder salir de esa crisis. Y eso es lo que ha hecho este equipo de gobierno. Este equipo de gobierno, a pesar de tener estos resultados positivos, también ha acudido a estos posibles cambios en la legislación que ha permitido, por cierto, el gobierno, fundamentalmente presidido por sus miembros más elevados del PSOE y de Izquierda Unida o de Sumar, como quieran ahora llamarse, que permiten precisamente salir de la crisis. Y eso es lo que hemos hecho. Así, en el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, efectivamente, marca
una cifra que alcanza un valor negativo de 1.307.000 euros y de las que ustedes todos se han echado las manos a la cabeza. 1.300.000 que surgen fundamentalmente por dos puntos en negativo. El primero, que podría indicar a lo mejor una mala previsión por parte del ayuntamiento, pero que ha sido como consecuencia de la minoración de una partida del capítulo 3, como consecuencia de una sentencia judicial que ha sido contraria a los intereses del ayuntamiento, en concreto 800.000 euros como consecuencia de tener que devolver una aval a la Caixa por las obras realizadas en la finalización del PPR8. Pero bueno, son 800.000 que no me preocupan. Lo que sí verdaderamente es preocupante y lo que sí verdaderamente demuestra el interés por parte de este equipo de gobierno en salir de la crisis es el haber aplicado más de 4 millones, casi 4,5 millones en la utilización del remanente de tesorería de gastos generales que incluyen obligaciones reconocidas y que dan lugar a esas cifras negativas. Si no hubiera sido por esa aportación, por ese gasto realizado en esas partidas distribuidas tanto en el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 6, fundamentalmente, el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria hubiera sido cumplido con creces, en más de 3 millones de euros. Pero como este equipo de gobierno ha sido consciente de que había que salir de la crisis y que había que realizar unos gastos efectivos para poder acondicionar los condicionantes, propiamente dicho, económicos del municipio, ha realizado ese gasto. Si no lo hubiéramos realizado, ustedes mismos estarían principalmente criticando el que no nos hubiéramos aprovechado de esta circunstancia para poder salir de la crisis. Y no ha puesto en peligro esta aplicación de los 4 millones casi y medio del remanente de tesorería, porque aún sigue existiendo un remanente de tesorería después de esto de más de 7 millones y haber alcanzado un resultado presupuestario positivo de más de 1 millón de euros. Lo mismo sucede con el cálculo de la capacidad de financiación. Como su cálculo es muy parecido para el cumplimiento del objetivo de estabilidad que está suspendido, pues por eso arrojan también esas cifras. El siguiente punto es la deuda financiera. Deuda financiera que viene determinada por una variable, que es el ahorro neto positivo, que en el caso del Ayuntamiento de Aljaraque es de casi 2,5 millones, 2.338.000 euros, lo cual permite o da posibilidad a este ayuntamiento de que pueda seguir pidiendo préstamo, que pueda seguir endeudando. En realidad, la cifra de financiación que tiene este ayuntamiento es muchísimo mayor a la que tiene. Les recuerdo que el capital vivo que tiene actualmente, como ustedes han dicho, son de 10 millones, pero que este ahorro neto y con los condicionantes de las diferentes variables del ayuntamiento pueden permitir alcanzar un endeudamiento que puede incrementarse todavía en 5 millones más, sin pedir ninguna autorización al Ministerio, o que puede incrementarse con una serie de condicionantes y pidiendo autorización al Ministerio en 12 millones más. Aunque fíjense si la situación económica financiera del ayuntamiento es sana o no es sana. Por último, el periodo medio de pago se ha cumplido, estamos por inferior a los 30 días y la regla de gasto, efectivamente, se ha incumplido en teoría, porque no se sabe cuál era la regla de gasto o cuál era el techo de gasto del ayuntamiento, pero en principio con los mismos valores de años anteriores, ya que se ha situado en valores del 6,5%. Así que, como conclusión, podemos decir que son unos resultados que muestran la buena gestión de este equipo de gobierno, en donde se ha sido consciente de la crisis de los últimos años, se han sabido utilizar los instrumentos sin poner en riesgo los valores económicos del ayuntamiento y que, como digo, reflejan como cifra final un resultado de 2.283.000 positivo y un remanente de tesorería de 7.397.000. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Necesita un segundo turno, señor Barragán? Señor Rivera, ¿necesita un segundo turno? Sí. Señor Pomares, quiero agradecerle que nos haya, al Gobierno de la Nación, que efectivamente está representado por Sumar y por el Partido Socialista, que haya hecho la política financiera a los ayuntamientos, como usted acaba de decir, tan positiva. Así que muchísimas gracias. De hecho, en la liquidación del año 2023
Si ponemos la cifra de los ingresos, la PIE, la participación en el impuesto del Estado, es la fuente de ingresos mayor que tiene este ayuntamiento, con 5.791.300 euros. Frente a ello, la financiación directa, no condicionada, de la Junta de Andalucía ha sido de 1.279.000 euros. Con lo cual, es verdad que el esfuerzo que hace el Gobierno de la Nación hay que, como usted acaba de decir, hay que ponerlo en positivo y yo se lo agradezco personalmente. Hay una cuestión también en materia de ingresos, que es la del impuesto de bienes inmuebles, lo que toda la gente denomina el catastro o el impuesto de la contribución de las viviendas, que es la segunda fuente de financiación. Debo recordar aquí que aquí se han presentado mociones en la legislatura o en el mandato anterior pretendiendo, gente de su equipo de gobierno, que se bajara casi a la mitad esta recaudación. Sorprendentemente, como era de esperar, no se ha bajado para nada esta fuente de financiación. Y luego, tener en cuenta dos cuestiones que he planteado en mi intervención anterior. El incremento de los ingresos bastante importante que ha tenido, por ejemplo, el ICIO, que se ha recaudado 629.000 euros, o licencias urbanísticas, 647.000 euros. Yo he estado aquí en gobierno donde algunas veces esta liquidación, la del ICIO, ha sido de menos 250.000 euros. Ojo con esta cuestión, porque son ingresos que vienen muy bien para este ayuntamiento, pero son ingresos que, como saben, este año son muy positivos, pero dentro de 2 años pueden ser negativos y pueden ser bastante más bajos, porque no depende de una cuestión que sea segura, sino es una cuestión que puede ir variando a la baja o al alza, que también puede ser. Por tanto, en materia de ingresos, advertir esta situación coyuntural, que es más de 1 millón y pico de euros, que pueden entrar o no pueden entrar y no es un ingreso estable. En materia de política, usted ha sacado pecho de remanente de tesorería positiva y de resultados presupuestarios positivos, pero nosotros tenemos que valorar otras cuestiones, porque un ayuntamiento no se dedica solo a que las reglas y estas magnitudes económicas le salgan positivas, sino que tiene que tener también su reflejo en la realidad. Yo le he expuesto en el análisis que he comentado que hay una cantidad bastante amplia de inversiones que, al menos en la liquidación, no se han puesto en práctica. Por tanto, eso tiene que tener una explicación. ¿Por qué no se han puesto en práctica todo ese tipo de inversiones que se preveían? Porque eso es gobernar para la gente. Gobernar para que salgan unos resultados positivos de tesorería es importante, pero tendrá que tener su aplicación real en la ciudadanía. Y a eso usted no me ha contestado. Por ejemplo, me parece muy bien que se aplique y que se salga de la crisis, pero usted me puede explicar aquí, por ejemplo, en materia de políticas de vivienda, ¿qué ha hecho este ayuntamiento? ¿Qué ha hecho este ayuntamiento en materia de políticas de vivienda? En cuanto a atención social, los números son muy pírricos con respecto al total de gastos del ayuntamiento. Con lo cual, la política la política que se aplica hacia la ciudadanía también hay que tenerla en cuenta. No solo se pueden hacer gastos corrientes para mantener el propio ayuntamiento, tiene que tener su traslado a la ciudadanía. Señora Muriel. Pues bien, se nos acusa por el portavoz del PP de darle la vuelta al resultado favorable del presupuesto de 2023, pero tenemos que indicar aquí que este grupo municipal no ha hecho más que reproducir literalmente los contenidos en el informe del interventor, sin criterios subjetivos obstaculizadores propios de una oposición sin sentido. También se nos ha hecho alusión a que la aplicación del remanente de tesorería ha hecho salir de la crisis a este ayuntamiento. Es cierto que en determinadas cuestiones incluso nosotros hemos votado a favor de la aplicación de ese remanente de tesorería, pero también es cierto que no se ha amortizado nada de deuda pública, cuando esa es su verdadera función. Y además, cuando el remanente de tesorería es de 7 millones de euros, un 36% del total del presupuesto de este ayuntamiento. Es como, para que nuestros vecinos nos entiendan, como si tenemos un ahorro muy grande, pero en vez de quitarnos deuda y dejar de pagar intereses,
más aún cuando hay un préstamo que tenemos desde hace poco tiempo, periodo en el cual pagamos más intereses, seguimos pagando intereses teniendo ahí ese remanente de tesorería para hacer frente a lo que nos va dando la gana, sin aplicación de lo que realmente ajustado a los criterios de prudencia financiera y de estabilidad presupuestaria. Entonces, que se ha aplicado para salir de la crisis, sí, pero también es necesario aplicarlo para la deuda que tiene este ayuntamiento. Además, se nos ha indicado por parte del portavoz del PP que tenemos que estar todos felicitarnos porque el ahorro neto que tiene este municipio permite seguir endeudando al mismo. Yo creo que eso no es la función de una administración pública. La función de una administración pública no es seguir endeudándose, es endeudarse lo menos posible y hacer una gestión racional y llegar a los objetivos que se plantean. Señor Puente. Se ha ingresado más para gastar más, dice el señor Pomari. ¿Para gastar más en qué? Si las inversiones no se han ejecutado. Y eran escasos, 133.000 euros. ¿Para invertir más en qué? ¿En qué? Si se sigue teniendo la misma deuda prácticamente y se siguen pagando los mismos intereses. Ha hecho referencia el señor Pomare también a la devolución de 800.000 euros por sentencia judicial de un plan de vivienda que en su día no se ejecutó, pero también ha tenido que devolver 270.000 euros de un plan de empleo por inacción del gobierno municipal. Por lo tanto, vamos a llegar a la conclusión que llegan los presupuestos, que efectivamente se ha gastado un 6,58% por encima de lo que se ha ingresado, que estamos incumpliendo el objetivo de estabilidad presupuestaria y que este año las reglas fiscales vuelven a entrar en funcionamiento. Por lo tanto, habrá que reorientar la estrategia política presupuestaria del equipo de gobierno en ese sentido. Y por lo que se está trasladando, con esa euforia de ese ahorro neto que nos permite endeudarnos hasta 12 millones de euros sin necesidad de tener que pedir autorización, etcétera, me parece que la orientación no es la más correcta. Por otra parte, gastar más para salir de la crisis. ¿De qué crisis? ¿Qué queda en el municipio? Si quedan por ejecutar más de 5 millones de inversión. Lo que queda en el municipio es lo que se invierte en el municipio, no lo que se invierte en publicidad, lo que se invierte en festejos, lo que se invierte en gastos corrientes innecesarios en ocasiones. Eso es salir de la crisis, dejar un legado que posibilite el desarrollo de una vida en mejores condiciones en las que se estaba. Por lo tanto, nuestra opinión con respecto al balance, ya digo, entendemos que hacer y desarrollar un presupuesto no es una cuestión fácil, pero que la conclusión la da el propio interventor, que es que hay incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y que se ha incrementado el gasto computable al ayuntamiento. Señor Pomare. Muchas gracias. Señor Rivero, lo que no va a hacer este equipo de gobierno en materia de política de vivienda es mentir como hace el actual presidente de España, que continuamente está anunciando que va a construir 10.000 viviendas, 20.000 viviendas, 30.000 viviendas, 50.000 viviendas únicamente en campaña electoral. ¿Dónde están esas viviendas? Ni 10.000, ni 20.000, ni 30.000, ni 50.000. Nada, de nada, de nada. Y es curioso en cuanto a usted hace referencia al IBI, que se llevaron las manos a la cabeza por las reducciones, las bonificaciones fiscales que estábamos acometiendo con la instalación de placas fotovoltaicas. Sí. Y que íbamos a reducir los ingresos. Pues ya puede usted observar que no se han reducido los ingresos en materia de recaudación por el llamado IBI, y ahí está la bonificación y el apoyo a nuestros conciudadanos,
en materia tanto medioambiental como en materia de vivienda. Inversiones, hacen referencia usted a las inversiones. Vamos a ver, la mayoría de las inversiones se han acometido fundamentalmente con el remanente de tesorería y fueron esas modificaciones presupuestarias llevadas a cabo en plenos de este ayuntamiento de octubre y noviembre. Y en esos plenos se dijo que todas esas inversiones se iban a realizar a lo largo de 2024. Como así en el siguiente punto, en la elaboración o la aprobación de los presupuestos que presentamos, se justifican. No vamos a nosotros a asfaltar o a dedicar 1.600.000 como lo que se va a comenzar ahora el asfaltado de las calles en un momento del año que es perjudicial realizarlo. Se tiene que realizar cuando se tiene que realizar y tiene que realizarse el asfaltado cuando han pasado el periodo de lluvias y ahora se van a acometer. En el pleno anterior, me acuerdo que hablamos o hicimos referencia al alumbrado que iba desde Las Vegas hasta la gasolinera. En breve también se va a realizar todas esas inversiones y todo el conjunto de inversiones. Esas inversiones se llevaron al pleno de octubre y noviembre diciendo que se iban a acometer en el 2024 y están comenzándose y se están realizando. Terminar también porque ustedes dicen de que no estamos aprovechando para amortizar deuda pública. Le recuerdo a la señora Muriel que este equipo de gobierno ha dedicado también su remanente, se ha traído aquí en diferentes plenos del año 23, para amortizar deuda con la Seguridad Social. ¿Se acuerdan ustedes, señor Rivero? Usted estaba presente en ese equipo de gobierno que generó esa deuda con la Seguridad Social. Bueno, pues más de 600.000 euros se han dedicado durante el año 23 para amortizar y para eliminar ya por fin la deuda que tenía este ayuntamiento con la Seguridad Social, que era cerca de 2 millones de euros lo que teníamos o lo que ustedes dejaron cuando gobernaron en aquellos años fantásticos de ustedes con el Partido Socialista con la Seguridad Social. Eso no es deuda viva, porque no es deuda con las entidades bancarias, pero es deuda del ayuntamiento. Y el ayuntamiento y este equipo de gobierno es consciente de eso y ha utilizado el remanente de tesorería para amortizar esa deuda de la que también se pagan intereses, de la que también se pagan intereses a la Seguridad Social. Así que, como repito, como final, como conclusión, tenemos una liquidación con un resultado positivo de cerca de 1.300.000 euros y un remanente positivo de tesorería de 7 millones, casi 400.000 euros. Nada más, muchas gracias. Pues con esto termina el debate y se da, por tanto, cuenta de este cierre de liquidación del presupuesto 2023. Pasamos al siguiente punto, que es el expediente 3.934, que es la elaboración y aprobación del presupuesto 2024. Señor interventor. Bueno, pues tal y como se presentó en la comisión informativa, la propuesta de acuerdo que se trae al Pleno contempla la parte dispositiva que a continuación voy a dar lectura. En primer lugar, el acuerdo propone el rechazo de las enmiendas presentadas por los grupos políticos municipales de PSOE y Vox y la admisión de las presentadas por el grupo político del Partido Popular en base a los argumentos expuestos en los antecedentes del presente acuerdo. En el punto segundo se propone la aprobación del proyecto de presupuesto municipal de la Corporación para el ejercicio de 2024, cuyo resumen es de 19.823.077,72 euros en ingresos y la misma cifra en gastos. Tercero, se propone la aprobación de las bases de ejecución y la plantilla de personal que se acompañan como anexos. Y cuarto, proceder a la exposición pública de los presupuestos junto con el expediente tramitado al efecto mediante anuncio inserto en el Boletín Oficial de la provincia por plazo de 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlos y presentar reclamaciones, entendiéndose aquellos definitivamente aprobados si durante el citado plazo no se hubiesen presentado alegaciones, sin perjuicio de la perceptiva publicación de su resumen por capítulos en el Boletín Oficial, a efectos de su entrada en vigor. Señor Rivero. Sí. Señor Pomares, no he sido capaz de explicarme, o usted no ha entendido lo que hemos querido decir respecto a
a la falta de inversiones. Ponemos en énfasis la falta de gastos de inversiones no porque en el año las modificaciones presupuestarias fueran en octubre o noviembre, sino que ha habido un gasto superior a los ingresos, que no lo decimos nosotros, que sale del informe de la intervención, un gasto superior a los ingresos de 1.273.798 euros, y eso no se ha materializado en inversiones, y es lo que quería poner en énfasis cuando decía que no se habían hecho inversiones. Hombre, cuando nosotros le hemos dicho que no hay política de vivienda y usted justifica la falta de política de vivienda de este ayuntamiento precisamente aludiendo a las promesas electorales del presidente del Gobierno de la Nación, me parece que es esquivar el bulto de una manera totalmente innecesaria. Justifíquelo aquí con respecto a la ciudadanía de este municipio, porque entre otras cosas, que yo sepa, la política de vivienda está muy en competencias casi exclusivas de las comunidades autónomas, en este caso de la Junta de Andalucía. Por tanto, no tire usted el balón para afuera justificándose en el presidente del Gobierno, porque usted es el que tiene que justificar porque no hay política de vivienda en este municipio, o en todo caso pedirle las explicaciones a la Junta de Andalucía. Pero que justificar esa falta de política de vivienda nos parece increíble. Cuando hemos dicho nosotros, no hemos opuesto nosotros o no hemos llevado las manos a la cabeza porque se apliquen modificaciones fiscales por la utilización en la vivienda de alternativas de generación de electricidad? ¿Cuándo lo hemos puesto? No diga usted eso de nosotros porque, que yo sepa, nunca hemos estado en contra de esa materia. Tanto ese elemento, quíteselo de la mente porque nosotros jamás hemos hecho esto. Nosotros sí hemos dicho que una política neoliberal como la que ustedes vienen defendiendo dice que hay que bajar los impuestos y no lo están practicando, con lo cual nosotros no es que estemos en disconformidad, pero se lo pongo en énfasis porque, como ya le he manifestado, aquí ha venido mociones pidiendo que se bajara a la mitad la cuantía del IBI. Es que eso lo hemos vivido aquí y ustedes mismos votaron en contra, señor Pomares. Esa realidad es la que yo le he puesto de manifiesto. Respecto al al borrador de presupuesto que se nos presenta, hay unas cuestiones que tendríamos que poner en énfasis porque me parecen importantes. En materia de ingresos, volvemos a referirnos a los ingresos de la participación de los impuestos del Estado, es decir, la financiación no condicionada directa que recibe este ayuntamiento por parte del Gobierno de la Nación, se incrementa este año respecto al año 2023 en 1.368.573,77. Ni más ni menos. Eso viene del Gobierno de la Nación, del PSOE y de Sumar, o de Sumar y del PSOE. Fían, porque así lo pone la propia memoria de alcaldía, a que es la liquidación esperada. Una subida del 5% más o menos para los ingresos a cuenta de este año y otra parte que es la liquidación del año 2022. Nos gustaría que el señor Pomares tuviera certeza o nos diera certeza de que esos ingresos son los que van a ser. Supongo que tendrán informes que aseguran esas cantidades. Espero que sí sea, vamos, por el bien de nuestro ayuntamiento. Señor Morín. No, perdón, que no he terminado. Es que las paradas dice que son positivas, para llamar la atención, vale. Respecto esto a la materia de ingresos, con respecto a la materia de gastos, pues no, nosotros pensamos que se vuelve a incurrir de nuevo en las subvenciones digitales que se dan sin concurrencia competitiva. Y ahí hay un informe de la intervención municipal respecto de las enmiendas presentadas que dice que la forma de otorgar subvenciones es la prioritaria, debería de ser la de concurrencia competitiva, pero vuelven a incurrir en esta materia. Vuelve a incurrir este presupuesto en una previsión de gastos de intereses bastante alta. Yo creo que un ayuntamiento, en su equipo económico, debe trabajar para bajar ese tipo de intereses. ¿Cómo? Hay dos formas: reduciendo la deuda viva o bien refinanciando para que tengamos un tipo de interés fijo, digo yo. En su momento se optó por el variable y así nos ha ido. Pero bueno,
Le vuelvo a reiterar, este presupuesto no tiene política de vivienda de ningún tipo. Política de juventud, poquita y probablemente solo para ocio, no por otras alternativas. De nuevo, traen aquí una partida de 500.000 euros, ni más ni menos, para financiar la externalización del servicio de limpieza de colegios y edificios municipales. 500.000 euros. Siempre nos hemos opuesto, no nos puede negar que ahí sí, no nos podemos negar que ahí siempre lo hemos opuesto, porque eso eleva el coste de ese servicio, entendemos que es más de un 35%. ¿Para beneficio de quién? Pues de una empresa privada que a costa de la pérdida de derechos de los trabajadores y de la pérdida de derechos sociales y económicos, porque las tienen dadas de alta a un porcentaje de jornada que no es del 100%. Deberían de haberlo ustedes valorado, porque las que están perdiendo en esta materia para que gane un empresario son las mujeres de la limpieza. Tampoco estamos de acuerdo con la pequeñísima partida destinada a inversiones reales. 168.000 euros de un total de 20 millones de euros. 168.000 de un montante de 20 millones de euros. Tampoco valoramos positivamente, es decir, totalmente en contra, que el coste de los salarios, de las retribuciones con seguridad social incluida del equipo de gobierno y el personal de confianza sea de 672.694,80 euros. Un equipo de gobierno bastante bien remunerado. No digo que no tenga que estar bien remunerado, pero este está bastante bien remunerado. Y sube, pues ni más ni menos que en el año 2023 estamos hablando de 577.281. Vamos, una subida bastante cerca de 100.000 euros. Ahora sí debe terminar, señor Reguero. ¿Me puedo poner dos cosillas más? Lleva usted 7 minutos, 10 segundos. Esperaríamos nosotros que hubiera mayor atención tanto al economato Resurgir como a la atención social básica. Todos estos motivos que he expresado, y me han faltado algunos, pues son los que nos hacen que nosotros no votemos a favor de esta borrador. Señora Muriel. Sí, pues se nos presenta para la aprobación del presupuesto 2024 un presupuesto que a grandes rasgos no tiene diferencias significativas respecto al aprobado en agosto del año anterior. Un presupuesto de casi 20 millones de euros, respecto al cual, como les digo, podemos realizar las mismas afirmaciones que respecto al presupuesto 2023, lo cual es un indicativo indudable de la no evolución en términos económicos y patrimoniales y de generación de riqueza en nuestro municipio por parte de nuestro ayuntamiento. Respecto a este presupuesto, como ya manifestamos en el año 2023, nos gustaría destacar lo siguiente. El gasto de personal es del 64,45%, en torno a los casi 13 millones de euros. Con esta cifra resulta prácticamente imposible hacer algo más que atender a gastos corrientes, como así sucede, siendo inexistentes las inversiones reales. Se justifica en la memoria del Candía que este incremento viene por la incorporación del personal del patronato, por las gratificaciones a la policía local y por la valoración de la plantilla realizada. Sin embargo, no se hace ninguna alusión a que se ha incrementado con creces el gasto de personal también por la subida de los salarios del equipo de gobierno, de los asesores y de los sueldos de estos. Vaya por delante que, como siempre hemos indicado, este grupo municipal está absolutamente de acuerdo con que quienes gobiernan nuestro pueblo reciban un sueldo digno y acorde a sus funciones y responsabilidades. Pero este incremento irracional y no progresivo, sin un incremento de ingresos y con las deficiencias estructurales en el gasto de personal que tiene nuestro municipio, no creemos que sea lo más oportuno. A nivel nacional, como se indica en el informe de intervención, siguiendo los estudios y publicaciones que realiza el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el gasto de personal en los ayuntamientos se sitúa de media en un 45%, aproximadamente un 20% menos que en nuestro ayuntamiento. En términos monetarios, este 20% son unos 4 millones de euros, con el que bien podíamos realizar muchísimas cosas en nuestro municipio. Con esto no queremos decir ni que haya que reducir sueldos y salarios de personal, ni reducir plantillas, simplemente ser conscientes del problema estructural que en términos económicos supone el elevado gasto de personal. Pero no es así, sino que ahora se nos presenta una enmienda del PP en sus propios presupuestos, que lógicamente es aprobada, en la cual se vuelve a proponer la contratación de una plaza de personal eventual, es decir, un asesor, aprovechando la amortización de una plaza de auxiliar administrativo en vez de utilizar ese dinero
para otras cuestiones, más cuando, como decimos, el gasto en personal es elevadísimo. Y además con la plantilla tan cualificada que tiene este excelentísimo ayuntamiento. Con independencia de la necesidad o no de este asesor, ya van 6 asesores, todo con la plantilla elevada, con los salarios elevados y duplicando los asesores. Pero es que además, pese a la plantilla cualificada y extensa que tenemos, muchos servicios se contratan a empresas generando una duplicidad de gastos, solicitud de subvenciones, servicios informáticos, etcétera. Como segundo punto a destacar de este presupuesto es la inexistencia de inversiones reales en nuestro municipio. Es aquí, en las inversiones reales, donde se incluyen los proyectos que este equipo de gobierno quiere determinar para el año próximo. Y se justifica, ya se ha hecho en este plenario, en el día de hoy, que se aprobaron inversiones a finales de 2023, pero es que en 2023 tampoco había inversiones, con lo cual, si las de 2023 valen para el 2023 y para el 2024, mal vamos. Un 0,85% del presupuesto es lo que se dedica a inversiones reales. Por estas cuestiones y por otras muchas, este grupo municipal ha presentado una enmienda a la totalidad del presupuesto de este año 2024. Entre otras cuestiones, también porque no vemos reflejos cuantitativos respecto de las mociones que fueron aprobadas en este plenario a propuesta de este grupo municipal. Por ejemplo, la rehabilitación y adecuación del campo de fútbol de San Andrés, la entrada del Olivo o la instalación del alumbrado solar en el Camino de la Romería. Pero es que tampoco lo vemos cuando no se trata de inversiones reales, sino cuando son de gastos, como sucede con el transporte que fue urbano aprobado en los últimos plenos que tuvimos antes de la aprobación de este presupuesto. Además, en esta enmienda se hace alusión a que existen determinadas partidas que no compartimos. Se nos alude, cuando no se aprueba esta enmienda, a que se debe a cuestiones políticas, bien por su cuantía o bien por su explicación. En un proyecto de presupuesto como el que se nos presenta, en el que el 64% es para gastos de personal, todo euro cuenta. Y tenemos gastos diversos de medio ambiente que se incrementa en 109.000 euros, llegando a los 122.000 euros, que no tenemos explicación sobre su cuantía. Se reduce el importe de la reparación de mantenimiento de infraestructura en vías públicas y otros de 50.000 a 40.000. Estamos esperando el plan de asfaltado al que ya se ha hecho alusión y hace falta mucha reparación de infraestructura y, sin embargo, se reduce esta cuantía. Se reducen las transferencias a las AMPAs de 8.000 a 4.000 euros para este 2024, sin ofrecer explicación alguna de esta consignación imprescindible de la reducción. Gastos diversos a la Agenda 2030, 2.000 euros. Este grupo municipal está en absoluto desacuerdo con destinar ni un solo euro a la ruinosa Agenda 2030. Gastos diversos en Comisión de Memoria Histórica. 300 euros se destinan a seguir reabriendo heridas del pasado y avivando el mismo. Además, nos encontramos en un proyecto de presupuesto nada ambicioso, pese a ser el segundo año de mandato de este equipo de gobierno. No vemos consignaciones presupuestarias en los términos siguientes. No vemos medidas a favor del bienestar de las familias de nuestro municipio, especialmente los jóvenes. Es cierto que se ha ampliado el importe de la partida destinada a los jóvenes en un total de 66.500 euros, 10.000 de los cuales son para funcionamiento del Centro de Información Juvenil. Esta consignación la entendemos insuficiente y podemos hacer la comparativa con la destinada a los mayores, que son de 70.000 euros. Con lo cual, una población eminentemente joven que necesita de esta apuesta, vemos que es insuficiente el destino presupuestario. Medidas en materia de mejora de la estética y accesibilidad urbanística de nuestro municipio. Alará, que tiene unas entradas que dejan mucho que desear y una armonía estética que no está a su altura. Hablamos del tercer municipio más grande de la provincia de Huelva. Y en cuanto a la accesibilidad, si bien se ha dicho aquí en ciertas ocasiones que se está en ello, hace falta todavía mucho en este sentido y no vemos consignación presupuestaria específica para ello. Medidas en materia de seguridad ciudadana. Habida cuenta de los últimos hechos acontecidos en nuestro municipio, de los cuales incluso este excelentísimo ayuntamiento ha sido víctima, este proyecto de presupuesto vemos que no apuesta por la seguridad del municipio. Hay, en la memoria de alcaldía se refiere a gastos asumidos para mantener dos patrullas de... Vale, termino esto y ya sigo luego. 2 patrullas de policías en activo, lo cual con la amplitud y la distancia que tenemos en nuestro pueblo es absolutamente insuficiente. Se destinan 40.000 euros para gastos diversos y vestuario de la policía local, pero esto no se ve al final reflejado en seguridad. Bueno, pues luego sigo, gracias. Muchas gracias. Señor Puente.
Sí, muchas gracias. Señor Pomares, la mejor política de vivienda es la que se hace. Y aquí en Aljaraque hay 41 viviendas propiedad de las áreas que está a disposición del ayuntamiento en el momento que el ayuntamiento tome la decisión de hacer política de vivienda. Dicho esto, mirad, cuando el día 25 de abril nos mandasteis los primeros documentos, comenzamos a trabajar con la idea de elaborar propuestas objetivas que enriquecieran el borrador del presupuesto desde la perspectiva del interés general y las necesidades del municipio que se habían ido mostrando pleno tras pleno. Sin embargo, como viene siendo habitual, la falta de documentación impide un análisis objetivo del presupuesto, del borrador de presupuesto que nos manda. Causa por la cual presentamos una enmienda a la totalidad manifestando nuestra disconformidad con los documentos remitidos y señalando las discrepancias y los déficits del borrador del presupuesto. No somos ilusos, sabemos que las enmiendas no serían aceptadas, pero sí es verdad que esperábamos el argumento genérico del año pasado de que son propuestas que afectan a cuestiones de oportunidad, conveniencia, prioridad o especificidad, etcétera. Pero no fue así. Nos hemos llevado la sorpresa de que este año quien responde las enmiendas es el interventor y responde a cada una de las alegaciones planteadas, curiosamente dándonos la razón, aunque el equipo de gobierno tiene intereses contrarios a las razones manifestadas por la propia contestación de la intervención a las enmiendas que presentamos. Aspectos como el incumplimiento del plazo legal para la aprobación presupuestaria o el total abuso de las subvenciones nominativas, que deben de ser la excepción según la ley de subvenciones, fueron destacados en ese informe, en esa respuesta a las enmiendas. Estas prácticas eluden, como todo el mundo sabe, los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad y no discriminación y perjudican la igualdad de oportunidades entre asociaciones y colectivos. Al menos las enmiendas, bueno, también manifiesta el informe de la intervención, o también nos da la razón, en que señala la necesidad de un plan estratégico de subvenciones por finalización de vigencia del anterior, que debe de aprobarse además con anterioridad a que se otorguen las viviendas, lo que viene a significar que hay que determinar objetivos, hay que establecer los desarrollos, el seguimiento, la evaluación y cómo se ejecuta y se hace la comisión de seguimiento dentro y en el marco de un convenio, cosa que no se viene haciendo. Al menos las enmiendas pues han servido para que 2 días antes de la comisión informativa se nos mandara toda la documentación que hubiera sido necesaria disponer el 25 de abril. Pero en fin, hoy tendríamos que felicitarles por haber logrado un presupuesto equilibrado entre ingresos y gastos, con un incremento de cerca de 3 millones, 2.820.000 euros. Pero debemos, yo creo que la respuesta es que no, fundamentalmente porque no hay certeza en los ingresos y hay mucha discrepancia en la eficiencia económica de los gastos y con la orientación privatizadora que están manifestando en este presupuesto. Por lo tanto, no vamos a apoyar el presupuesto porque nos pedía además un acto de fe en la provisión presupuestaria. Nos solicitáis confiar en la liquidación de los ejercicios anteriores en base de los criterios para la previsión económica de la que no disponemos. Nos pedís un acto de fe en el incremento del 19,35% en la participación de los ingresos del Estado, cuando el presupuesto general del Estado está prorrogado. Y todo porque lo fiáis al contenido de una ponencia que en la una jornada sobre administración local se da, ¿no? sin que se tenga documento ni compromiso escrito ninguno. Entonces, llama también la atención la flexibilidad que se aplica en la previsión de este ingreso, que contrasta con la rigidez en el resto de previsiones. Será porque es necesario tener esta previsión para poder hacer frente a los incrementos de la valoración de puestos de trabajo y para equilibrar el presupuesto. No vamos a apoyar el presupuesto
por ser incompatible con las necesidades del municipio y la eficiencia económica. Solo destinan 168.100 euros de inversión real de un presupuesto que ya se ha dicho de más de 19 millones, mientras que están dedicando 500.000 euros en privatizar el servicio de limpieza de edificios públicos, duplicando el coste si la gestión se hace de forma directa. Además, destinan 445.000 euros a festejos, que está muy bien, un incremento del 71,54 en 2 años, mientras que las inversiones se han depreciado en el mismo periodo de tiempo 1.571,77 veces, como digo, en los 2 últimos años. Dicho de otro modo, por cada euro que destinan ustedes a inversiones, destinan casi 3 euros a privatizar la limpieza de edificios públicos y 2,65 euros a gastos de festejo. Estos datos reflejan, obviamente, la prioridad del equipo de gobierno. No es un presupuesto económicamente eficiente porque destina más de 1 millón de euros al año en intereses y amortizaciones de préstamos, mientras mantiene un remanente de tesorería de más de 7 millones, como ya se ha reiterado en varias ocasiones. Tampoco vamos a apoyar el presupuesto porque aún se desconoce el coste real del capítulo 1 de personal, debido a la duplicidad de partidas por el plan de estabilización del empleo que aún está en desarrollo. No contempla los compromisos acordados en los diferentes plenos ni los firmados con las diferentes administraciones, como la subvención de 190.000 euros de la Junta de Andalucía para el pabellón cubierto, los firmados para la ayuda a domicilio, la ayuda familiar. Se mantiene el mismo vicio del año pasado al convertir en norma general las subvenciones nominativas, infringiendo la libre concurrencia, la igualdad de oportunidades de las asociaciones, perpetuando un sistema clientelar y tutelado por las concejalías correspondientes. No se atiende a la cobertura de las vacantes en la plantilla, perjudicando la prestación de servicio a la ciudadanía. No se prevé la cobertura de 3 vacantes de la policía local tan necesaria. Debe finalizar, señor. Y se prioriza la contratación de un asesor político como jefe de gabinete de alcaldía a cuenta de un puesto de trabajo de auxiliar administrativo, o sea que se le resta a la plantilla del ayuntamiento. Continúe. Gracias, señor Pomara. Muchas gracias. Bueno, no deben ser tan malos estos presupuestos que presentamos cuando el señor Rivero la mitad de su tiempo lo ha dedicado a hablar todavía de la liquidación del año 2023. Bueno, pues presentamos efectivamente unos presupuestos que vienen condicionados, en primer lugar, por la desaparición del Patronato Municipal de Deportes. La verdad que me ha sorprendido que esto no haya sido ni siquiera apelado o referido en ninguna de las intervenciones de los miembros de la oposición. También, puesto que son unos presupuestos en donde se ha realizado una revisión de la valoración de los puestos de trabajo. Aquí se ha hecho referencia a que tenemos una plantilla muy cualificada, pues acorde con esa plantilla muy cualificada, también tenemos que ser conscientes de que tiene que tener una correspondencia por parte de este ayuntamiento de forma que tenga una remuneración lo más justa posible. Esta plantilla ha sufrido en sus carnes muy profundamente los diferentes desequilibrios que ha pasado este ayuntamiento en los periodos de crisis. Y un compromiso que tenía este equipo de gobierno era intentar al menos paliar o restituir esas consecuencias sufridas. Y con la valoración que se ha realizado, pues creemos que eso se ha cumplido. Con que tenemos una plantilla cualificada y creemos que una plantilla cualificada también con una remuneración acorde a esa cualificación. También es destacar, como se ha dicho aquí, que presentan estos presupuestos en el capítulo 6 unos valores muy bajos, pero como ya se ha manifestado en el anterior punto, pues en los plenos de octubre y de noviembre se realizaron modificaciones presupuestarias para poder acometer inversiones que se iban a realizar en el 2024 por valor de 2.600.000 euros. Por lo cual, este municipio en el 2024 sí va a tener inversiones. ¿Me quieren decir ustedes si yo hubiera metido o no hubiera figurado, hubiera hecho uso de esa figura,
si yo meto los 2.600.000 euros en el presupuesto, ¿qué partidas debo de reducir para que el presupuesto esté equilibrado? Porque el presupuesto hay que presentarlo equilibrado. Y para yo poder invertir 2.600.000, como de hecho lo voy a invertir en el 2024, he acudido a la figura mejor y posible existente actualmente. Haber acudido al final del año 2023 a la utilización del remanente de tesorería, cosa que ya no vamos a poder hacer en el 2024, para poder tener el gasto suficiente en el capítulo 2 y el acometimiento de inversiones por valor de 2.600.000 euros. Si yo eso no lo hubiera hecho así, el equipo de gobierno lo hubiera hecho así, en este 2024 no pudiéramos haber cometido inversiones que se van a realizar y seguramente muchas partidas de los gastos a las que ustedes hacen referencia no hubieran podido tener el valor de 2.600.000 euros menos. No podíamos haber acometido políticas sociales, no podíamos haber acometido políticas destinadas a la juventud, no podíamos haber acometido políticas destinadas al envejecimiento activo y a todas y cada una de las diferentes áreas con las que cuenta este ayuntamiento. En el 2024 sí se va a invertir. En el 2024 se va a invertir por valor de 2.600.000 euros. Con ello, el presupuesto alcanza unas cifras en ingresos y gastos por valor cercanos a los 20 millones de euros. Bueno, resaltar aquí una cosa que salió en las comisiones informativas, que tengo que dar la razón al señor Puente. Efectivamente, había un desfase de 4.000 euros porque había una partida duplicada. La partida de transferencias, empresas, patrocinios deportivos, a número 47000 por valor de 4.000 euros no debe aparecer porque estaba incluida en otra partida que era otros ingresos diversos área de deportes. Se ve que cuando se elaboró no se eliminó la fila esa y esa fila por eso da ese salto de los 4.000 a que usted hacía referencia a la comisión informativa. Bueno, pues son unos presupuestos equilibrados, en donde los ingresos coinciden con los gastos. Son unos presupuestos en los que los gastos de funcionamiento se elevan en un 25,75%, fundamentalmente derivado de los incrementos en el capítulo 1, para hacer referencia a ese equilibrio entre la plantilla cualificada y la remuneración de la misma, y en donde también hacemos referencia al incremento del capítulo 2 para poder acometer todos los gastos en las diferentes áreas a las que ya he hecho mención. Presupuestos, en definitiva, que también incorporas partidas que no se han introducido en años anteriores y que nos vemos forzados a introducir en el 2024 porque antes no existían, porque se acometieron en el 2023 con el acuse de recibo del remanente de tesorería, y son unos presupuestos que presentan un superávit en operaciones corrientes de más de 750.000 euros. Entrando en detalle de los diferentes capítulos para ver un poco las diferencias que nos encontramos, pues bueno, en el capítulo 1 destacamos la incorporación o la elevación del capítulo 1 por la incorporación del patronato, del personal del patronato. Esto supone algo más de 1 millón de euros. Se incrementa también en el capítulo 1 las ayudas sociales que se les da a nuestros trabajadores. Antes los trabajadores del patronato no tenían el beneficio de acogerse a ayudas sociales, ahora sí van a poder acogerse como hace el resto de la plantilla. Somos conscientes también de los problemas que tiene nuestra población y por ello incrementamos la partida del Plan de Inclusión Social como Fomento del Empleo, de forma que esta partida alcanza una cifra que supera los 200.000 euros para acometer pues las deficiencias de estas familias que están en situación de riesgo. Hacemos referencia a las gratificaciones también que recibe la policía local en más de 250.000 euros, en concreto 267.000, para acudir o para poder tener esos 4 agentes en los diferentes turnos durante todo el momento. La verdad que es curioso, puesto que se nos achacaba o se nos decía, continúo ahora, pero acabo esto y continúo en el siguiente turno. Se nos decía de que hacía falta llegar a esos 2 turnos, a esos 2 grupos,
Y bueno, ya hemos alcanzado los 4 agentes y bueno, hacen bien en pedir más, ustedes como miembros de la oposición, pero bueno, lo que pedían hace muy poquito, eso ya lo tienen ustedes. Ahora piden más. Bueno, pues no se preocupe que trabajaremos. Por cierto, no se ha eliminado la incorporación de nuevos policías por la jubilación de lo mismo, está en el presupuesto. Continúo en el siguiente turno. ¿De un segundo turno, señor Borgama? Señor Rivero. Señor Pomares, con todo mi respeto, le hemos preguntado, creo que todos los portavoces de la oposición, en base a qué aseguran ustedes los ingresos de la PI, ese incremento de ingresos. Si tienen documentación, no sé si no lo he escuchado justificar que eso es una previsión totalmente exacta. Espero que sí sea, pero no nos la ha explicado, porque como bien dice la memoria de alcaldía respecto a esto, es la esperada, pero no la asegurada. Entonces, nos gustaría que nos lo trasladara esa seguridad que tienen para verlo incluido en el presupuesto. Lo digo con toda la necesidad de información que nos compete, ¿no? Nosotros hemos entendido que este presupuesto que nos presentan es un presupuesto que tiene una virtud, que es la de que hace que el equipo de gobierno se venda muy bien. Más que gobernar para la gente, es para venderse muy bien. Para venderse muy bien, que también eso forma parte. De hecho, se ha incluido una plaza de jefe de gabinete de la alcaldía. ¿Eso para qué es? A lo mejor no es para venderse, a lo mejor es para que el jefe de gabinete de la alcaldía vaya por las calles y escuche a la gente, a los vecinos y demás. Pero tengo entendido que eso es para promocionar la imagen del equipo de gobierno. Incrementando ustedes los gastos a 50.000 euros en publicidad y cartelería. En cultura, incrementan los presupuestos de cultura en 8.000 euros. Si lo he sumado bien, son 93.000 euros en total. Mientras que el de festejo, pues de 318.000 el año pasado, este año pasa a 445.000 euros. Cierto, a mi modo de ver, simple, es una política, bueno, que está muy bien y que se hace y todo lo que ustedes quieran, pero por eso nosotros aseguramos que más que hacer cosas para la gente, hacen cosas para el equipo de gobierno. Por otra parte, volvemos a reiterar, los motivos de nuestra oposición. No han hecho ni una política de vivienda, como ya ha demostrado el portavoz del Partido Socialista, ni la tienen prevista. No hay inversiones reales puestas en práctica. Es que estamos en mayo de 2024 y el asfaltado todavía tiene la disculpa de que no se haga en época de invierno, pero hay otras inversiones que no le pueden ustedes achacar al tiempo. Es decir, no han practicado lo que la ciudadanía necesita, cosas para quedarse. ¿Podían haber levantado crédito? Sí, lo podían haber levantado. ¿Podían haber refinanciado los tipos de interés? También. ¿Podían haber rescatado para lo público el servicio de limpieza? También, y haberse ahorrado un importe bastante alto, que usted de eso también ha pasado inadvertido y no lo ha comentado. Porque cuando se externaliza un servicio hay que pagar el IVA y hay que pagar los beneficios industriales. Y eso es un sobrecoste que tienen que asumir la ciudadanía. Y luego, aunque usted ha rectificado al final de su discurso, siempre habla de yo he. Me parece que queda no en buen lugar al resto de compañeros del equipo de gobierno. Ha rectificado al final, pero lo ha asumido usted todo. Así que nosotros mantenemos los motivos de oposición y haga usted más compartido la gestión económica de este ayuntamiento al resto de sus compañeros y compañeras. Continuando con la valoración del presupuesto y con la enmienda a la totalidad presentada, hacer alusión ahora a las subvenciones nominales indicadas en el mismo. Se hace alusión, se determinan determinadas asociaciones y hermandades elegidas discrecionalmente por el equipo de gobierno. Es cierto que, como se nos dice en la no aceptación de nuestra enmienda, eso es
conforme a la normativa. Pero también es cierto que la regla general es la concurrencia competitiva, siendo excepcional la concesión nominativa y debiendo estar motivada y justificada. Motivación y justificación que solo encontramos de manera genérica en la documentación del expediente. Este grupo municipal entiende que todas las asociaciones y hermandades son merecedoras de las subvenciones. Sin embargo, existen otras, distintas a las ahí enumeradas, con larga trayectoria e importante actividad, que quedan excluidas arbitrariamente de esta concesión por criterio político. Igualmente, de manera arbitraria, se dan un importe inferior a 3 asociaciones, 500 euros, y otro superior al resto. Y lo entendemos injusto y desmerecido por la labor que éstas realizan. Respecto a todo lo que hemos alegado, las valoraciones realizadas respecto del presupuesto en la intervención anterior, a lo único que se nos ha dado contestación es a la el reducido importe de las inversiones reales, que incluso se ha reconocido por el portavoz del PP, indicando que las aprobadas a finales de 2023 se aplican porque se van a realizar en este año. Pero esto conlleva entonces que en 2023 efectivamente no se realizó ninguna. Y además se dice que es posible gracias a la aplicación del remanente de tesorería y que a futuro esto no se va a poder hacer, lo cual es verdaderamente preocupante, que un presupuesto con las deficiencias estructurales en términos económicos que se nos presentan no vaya a poder realizar en el futuro estas inversiones reales, dependiendo de ingresos que no tenga este propio ayuntamiento de manera estructural, y no se puedan realizar inversiones que en definitiva son los proyectos que el equipo de gobierno prevé para el año en curso. Señor Punta. Bueno, dice el señor Pomares que efectivamente reconoce que los valores del capítulo 6, o sea, de inversiones, son valores muy bajos, pero que lo suple por las inversiones pendientes de ejecutar de 2023 con cargo a remanente. Esas son las inversiones de 2023. Por tanto, no hagamos trampa al solitario. Las inversiones de 2024 bien podía realizarse levantando parte de la deuda y destinar lo que se invierte o lo que se gasta en intereses en inversiones. Bien podía destinarse también parte de lo que se gasta en privatizar el servicio de edificios públicos, o en destinar parte del incremento del 35,5% del valor de los terrenos. En fin, hay posibilidad de generar un capítulo de inversiones importante, al menos interesante, en un presupuesto de 19 millones de euros, que es una cantidad pírrica lo que se está planteando, que da hasta vergüenza observar que no llega al 1% lo que se destina a inversiones reales, que es lo que realmente transforma y modifica las circunstancias físicas y socioeconómicas de un municipio. Yo en mi intervención no he hecho referencia a que hayan desaparecido las vacantes de la policía local. Lo que he estado diciendo es que no se atiende a la cobertura de las vacantes, pero no solamente a la cobertura de las vacantes de la policía municipal, sino las vacantes que no tienen cobertura, y que eso va en detrimento de la propia ciudadanía, y además implementa el trabajo de los compañeros, los trabajadores y de las trabajadoras. Por eso decimos que el presupuesto orienta una posibilidad de privatizar, de reducir puestos de trabajo. Por otra parte, no es de extrañar, porque el propio informe de Secretaría da la sensación de que muestra un afán de reducir puestos de trabajo que no se alinean con ciertas interpretaciones de lo que viene a denominarse la administración electrónica. Hace referencia
a auxiliares administrativos, subalternos, oficiales, conserjes de ordenanza, a los que hay que buscarle una solución o simplemente amortizar esos puestos de trabajo, ¿no? Ya el presupuesto apuesta por reducir los puestos de trabajo de servicios de limpieza de edificios públicos al privatizarlos. Se renuncia a cubrir las vacantes existentes y además, como he dicho anteriormente, se prioriza la contratación de un asesor en vez de contratar o hacer la cobertura del auxiliar administrativo cuyo salario o cuya consignación económica va a servir para pagar el salario, las retribuciones de este asesor. Además, también nos parece poco estético que en el informe de la Secretaría se mencione específicamente a una empleada, a Yolanda Rubio Villodrés, en lugar de referirse a la plaza de forma genérica, como se hace anteriormente con lo anteriormente expuesto, ¿no? En mi opinión... Debe finalizar, señor Ponte. Sí, en mi opinión, hacer una referencia personal en un documento tan importante como es el informe jurídico del presupuesto, en lugar de referirse al puesto de trabajo de forma genérica, revela una cierta intención persecutoria hacia la persona. Y esto es especialmente relevante en el caso de Yolanda, cuando no se incluyó en su plan de estabilización por estar en excedencia forzosa por desempeño de cargo público. Señor Ponte, lo que ha dicho es una auténtica barbaridad. Y el secretario me ha pedido la palabra porque además le ha hecho referencia a un informe suyo. La expresión que usted acaba de decir, que está grabada y por supuesto va a estar en el acta, puede que llegue más lejos. Solo le quiero decir eso. Señor Comanes. Muy bien, muchas gracias. Bueno, antes de continuar con la exposición, algo que ha parecido ser común, ¿no? Sobre el tema referente a las subvenciones nominativas, ¿no? Voy a leer tanto que hacen referencia a ustedes al informe de intervención, que dice lo siguiente. Parece que eso no lo han querido leer o se lo han saltado, o no sé lo que estaban haciendo en ese momento. En consecuencia con lo anteriormente expuesto, se informa que desde el punto de vista técnico, el mecanismo de concesión de subvenciones nominativas, repito, nominativas, por su inclusión en las bases generales de ejecución del presupuesto, se ajusta a la normativa vigente. Repito, se ajusta a la normativa vigente. Repito, se ajusta a la normativa vigente. Repito, se ajusta a la normativa vigente. ¿Queda claro? ¿Queda claro? Porque es que parece que, no sé, no leen lo que ustedes quieren leer o no sé lo que ustedes leen. Y vamos a ver, desde Participación Ciudadana, mi compañero, por supuesto pido disculpas a mis compañeros si muchas veces el hablar eso de yo es porque lo interiorizo tanto que a todos lo supongo como parte de mí en esta presentación. Y bueno, desde Participación Ciudadana se tiene en contacto prácticamente con todas las asociaciones y se atiende a todas las peticiones. Y fruto de esas reuniones con las diferentes asociaciones, ¿no? Fruto de eso es por lo que se hacen estas subvenciones nominativas, donde prácticamente se da juego a todas y ninguna, yo creo que ninguna, se le ha dicho que no si la petición viene avalada por un proyecto presentada y reunida con nosotros, ¿no? Bien, en cuanto también, ya para terminar con esto de las subvenciones a las AMPAs, ¿no? Que dice por qué se le reduce. No se le reduce, es que hubo un año que se le dio el doble, acuerdo, porque no se le había dado nada el año anterior. Eso se trató también aquí en un pleno, ¿no? Y con lo cual se mantiene con lo que se le daba siempre o a lo que ellos solicitan. Siguiendo con mi intervención, y para que vea que son unos presupuestos que en principio están elaborados y realizados para poder realizar cosas para la gente, no cosas para el equipo de gobierno, le digo que bueno, que en el capítulo 2 pues se incrementan las partidas destinadas fundamentalmente a la participación activa de nuestros mayores, cosa que antes no se hacía,
En concreto, la partida de gastos de funcionamiento de la tercera edad se incrementa en casi 30.000 euros y se crean las partidas de gastos diversos de envejecimiento activo y talleres formativos cognitivos por un valor de 30.000 euros, ¿no? También adquieren un peso importante cuando no existía las partidas que se destinan a juventud, ¿no? Ya que, bueno, no sé cómo lo han hecho referencia, para fiestas, ¿no? Que seguramente no gastamos el dinero para fiestas. Bueno, pues mire usted, ¿no? Pues para el área de juventud, para el gasto de funcionamiento del Centro de Información a la Juventud, ¿no? Pues se incrementa en casi 10.000 euros, ¿no? Los gastos de funcionamiento, y en proyectos para actividades, ¿no? Se le da un valor de casi 60.000 euros, incrementándose en más de 40.000 euros con respecto a lo que se hacía anteriormente. En gastos sociales, bueno, pues se crean nuevas partidas destinadas a los servicios sociales, por valor de 5.000 y 20.000 euros. También para la promoción de la salud de educación infantil. Y bueno, pues detenerme únicamente también en las partidas de transferencias, en donde se incrementan en un 54% las partidas destinadas a asociaciones ciudadanas de todo índole, incluso también las de índole social. Y bueno, para terminar ya, pues decir que rechazamos las enmiendas presentadas por los diferentes grupos de la oposición y apoyamos las enmiendas, lógicamente, presentadas por el Partido Popular. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos a la votación de este presupuesto. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Abstención del Grupo Vox, voto en contra de Izquierda Unida y Grupo Socialista, y voto a favor de Independientes y Grupo Popular. Queda aprobado, agradeciéndole por supuesto el trabajo tanto a Ignacio, que es el trabajo de todos, como al secretario y al interventor. Pues pasamos al siguiente punto, que es el expediente 2908, que es la propuesta sobre fiscalización de gastos en régimen de requisitos básicos. Señor interventor. Bueno, este acuerdo, como ya se dio cuenta en la comisión informativa, dado que el acuerdo se ha transmitido a todos los grupos, voy a hacer una pequeña explicación que ya se refirió en la citada comisión. Esto es una consecuencia pues natural de la evolución que está teniendo el ayuntamiento en su crecimiento en cuanto al control de los gastos, y en definitiva esto es también una consecuencia de lo que la normativa en materia de régimen jurídico del control interno pues prevé. Este sistema de fiscalización de los gastos, básicamente, que es de lo que estamos hablando, ya prácticamente ha sido adoptado, me atrevería a decir que casi por el 100% de los ayuntamientos de más de 15-20.000 habitantes de nuestra provincia, por supuesto, y de la inmensa mayoría de los municipios. En definitiva, es un cambio, un sistema nuevo que se propone por parte de la intervención, se propuso a la alcaldía, tanto por el crecimiento que estamos experimentando, como también por el hecho de que vamos a poner en práctica la nueva versión del aplicativo de gestión de expedientes del que dispone el ayuntamiento, que viene especialmente dispuesto y preparado para la aplicación del sistema de gestión y control de los gastos a través de este sistema de requisitos mínimos. En definitiva, es una modalidad del control de los gastos por parte de la intervención, una modalidad prevista en la norma que realiza una serie de cambios respecto de lo que se tiene que fiscalizar, atendiendo el criterio de ir a todos aquellos aspectos que vienen predefinidos en la normativa reguladora, que es lo que ahora se viene a aprobar, y ese control en base a esos requisitos mínimos es lo que por parte de la intervención pues se va a atender a controlar y fiscalizar. No significa que todos los expedientes de gastos estén sometidos a las mismas normas que hasta ahora estaban sometidos, sino que la intervención lo que hará será fiscalizarlo en base a ese régimen de requisitos mínimos, y otra serie de cuestiones, pues lógicamente ya es responsabilidad de cada departamento el que hagan, vamos a decir, correctamente
la gestión de los expedientes. En cualquier caso, tal cual exige la normativa, esto no significa que luego, posteriormente, por parte de la intervención, a través de un régimen, vamos a decir, de auditoría, de muestreo, se haga un control extenso de la aplicación total de la normativa a los expedientes de gasto. Pero esto ya, como digo, se hace a posteriori, de una manera aleatoria, para comprobar que efectivamente los expedientes de gasto son correctamente tramitados. En definitiva, este régimen previsto en el Real Decreto 424/2017, por el que se regula el régimen jurídico de control interno de las entidades del sector público local, es un régimen, podemos decir, ya casi el usual en la inmensa mayoría de los municipios medianos y grandes de España. Y en definitiva, pues nosotros nos vamos a sumar a ello en aras de una mejor racionalización de los medios de los que disponemos. Señor Barragán. Señor Rivero. Simplemente decir que cualquier control del gasto es siempre una cuestión que hay que considerar favorablemente. Habría que aclarar en este nuevo sistema cuestiones que espero que el portavoz económico del equipo de gobierno nos la explique a la defensa, en virtud de la defensa que haga y de las mejoras que esto nos comente, nos traslade, pues orientaremos nuestro voto. Si nos gustaría, hoy nos preocupa el control previo en materia de cuestiones de emergencia o cuestiones de fin de semana, gastos imprevisibles, cómo se afrontarían con este tipo de control previo. Ya en la comisión informativa se nos informó, pero creo que es conveniente que eso se informe a nivel de toda la ciudadanía, que para eso estamos en un pleno. Y yo entiendo que el señor portavoz del equipo de gobierno nos lo va a explicar y aclarar. Desde luego, en eso estamos. En función de lo que nos comente y la defensa que haga, pues así orientaremos nosotros nuestro voto. Por cierto, señor Pomares, le ruego que nos explique cómo aseguran ustedes los ingresos del incremento de la PIE, que no sé por qué no lo quiere hacer referencia. Si puede, nos lo comenta también en este caso, si usted lo tiene a bien. Sí. Bueno, pues en este plenario, esta portavoz y este grupo municipal siempre ha hablado desde el respeto, por precisamente el respeto al órgano en el que nos encontramos. Pero, desde luego, no, en la última intervención del portavoz del PP, no puedo dejar de responder a esa falta de respeto a la labor de la oposición y de ridiculizar sobre si hemos leído o no leído qué estábamos haciendo en el momento de atender a dos palabras que le ha dicho, y yo tampoco sé qué le estaba haciendo cuando esta portavoz ha intervenido, porque yo sí he hecho alusión a que las subvenciones son nominativas y que es conforme a la normativa, pero no deja de ser eso discrecional. Entonces, es la segunda vez que utilizo un punto del orden del día para otra cosa distinta, pero es que ya es bastante complicado la labor que diariamente realizamos como para que se tome aguas. Por lo demás, de acuerdo con el portavoz de Izquierda Unida, vamos a escuchar a ver qué nos dice el portavoz del PP en cuanto a esta fiscalización de gastos. Señor Puente. Señor Pomares. Bueno, pues en este punto simplemente lo que hemos hecho ha sido acudir a una petición en la forma de trabajo por parte que se nos ha hecho de intervención y lógicamente pues apoyarla. Esto no tiene nada que poner trabas en el caso de que se produzca alguna situación de emergencia. La normativa sobre el caso de emergencia sigue existiendo y se va a aplicar y no va a suponer ninguna limitación para que se pueda realizar por parte de los gastos que haya que realizar, ¿no?, en la ejecución de las cosas necesarias para resolverlas. ¿De acuerdo, señor Rivero? Si no, el señor interventor le puede, si quiere, preguntar. Por mí no hay... ¿Vale? Y sí, ya aprovechar y voy a responder a que dice, vamos a ver, la formulación de lo que viene en la PIE, de los ingresos de la PIE, no es algo que un ministro se haya levantado y diga, pues yo mañana a los ayuntamientos le voy a dar tanto dinero. No,
Entonces hay unas formulaciones matemáticas, que esas formulaciones matemáticas establecen según la población, según los ingresos, según el grado de ejecución de los ingresos, establece lo que le corresponde a cada ayuntamiento. Bueno, pues en la aplicación de esa fórmula matemática es donde sale lo que debe de recibir este ayuntamiento y lo que debe de recibir en cuanto a la liquidación. Lo que tiene que hacer es su gobierno, es aprobarlo ya. ¿Qué es lo que no hace? O sea, la incertidumbre está en su gobierno. En el gobierno que ustedes, que también es el mío, pero que ustedes están presidiendo. Y eso es lo que tienen que hacer. La culpa de esa incertidumbre está en su bancada, no en esta. Nada más, muchas gracias. Un segundo turno, señor Barragán. Señor Rivero. Sí, señora Muriel, tenga usted en cuenta que el señor profesor, que aquí ejerce de portavoz, pues tiene ese tic de que cuando se dirige a su alumnado, pues se refiere que no han leído y eso se lo trae al pleno. No se le olvida que aquí no estamos, ni somos educando, ni somos sus alumnos, somos personas que nos debemos tratar de igual a igual, sin faltarnos el respeto, ni de manera directa ni de manera indirecta, como suele hacer el señor portavoz del equipo de gobierno cuando se dirige a nosotros, cuando no leemos, cuando no sabemos nada. Ya más de una vez le he dicho yo que yo, si fuera alumno suyo, me iría de su clase porque no me gusta la manera de dar clase de este señor, pero no se lo toma mal porque, entiéndalo, él se trae su cosa de profesor aquí también. A ver si poquito a poco va perdiendo ese estilo. Mire usted sabe por qué no están ya consolidadas esas cuentas y esa incertidumbre, porque el equipo del Partido Popular rechazó los presupuestos. Así que te devuelvo la pelota. Yo lo que quería es que usted me asegurara que si se ha puesto 1.308.000 euros como responsabilidad de este ayuntamiento, nos dijera certezas al respecto. De hecho, Izquierda Unida tiene una campaña de mociones que si todavía no, para acelerar precisamente el que se apruebe ya de manera definitiva esa forma técnica jurídica de que se ponga ya encima de la mesa, que la verdad es una seguridad jurídica que debe de tener los ayuntamientos. Pero, como buen profesor que usted es, pues a mí me gustaría que usted me lo explicara aquí con las certezas matemáticas. Y lo ha quedado en esperada. Pero muchas gracias por su explicación, señor profesor. Señor Muriel, ¿no? Señor Puente. Bueno, entendemos que se está intentando aprobar el régimen de fiscalización e intervención limitada previa de gasto de requisitos básicos conforme a la legislación, por lo tanto es un mandato legal. Esto implica verificar previamente que los expedientes cumplen con los requisitos de objetividad, transparencia, no discriminación, igualdad de trato en áreas específicas como personal, contratación, transferencias, subvenciones y ayudas, gestión económica y patrimonial. A veces la vida es cínica y nos refleja nuevamente la igualdad de oportunidades, la igualdad de trato, la transparencia, la publicidad, etcétera, etcétera. Además, se está proponiendo sustituir la fiscalización previa de derechos e ingresos por una nota o toma de razón en contabilidad, que además nos dicen que está contenida y aprobada en las bases de ejecución del presupuesto que acabamos de aprobar con la aprobación del presupuesto. Entonces, si por una parte es de obligado cumplimiento, una norma legal, y por otra parte ya se ha aprobado las bases de ejecución presupuestaria, ¿qué estamos votando? ¿Ratificar un acuerdo que es de cumplimiento legal? Señor Pomare. Estamos votando la pregunta sobre la de gastos en régimen de requisitos básicos. Señora Muriel y señor Rivero, bueno, y también señor Puente, si alguna vez le falto respeto, pues le pido disculpas, no es esa mi intención, pero en el caso referido a la señora Muriel, que ha hecho referencia, es que no es la primera vez a la que se hace referencia de que no se puede o que es una actuación, efectivamente es discrecional, hay que saber lo que significa discrecional, pero no significa que en eso que vayamos en contra de la norma, ¿vale? Y le ruego, por favor, que acepte mi disculpa si en algún momento le he faltado al respeto. Nada más, muchas gracias. Pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor de la propuesta? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Abstención de Izquierda Unida y Grupo Socialista y el resto a favor. Queda aprobada. Pues con esto termina el pleno. Feliz romería y que disfruten ustedes mucho.